Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cuarta charla virtual del ciclo de charlas de ONG Tu Futuro Nuestro Futuro, con el tema Ansiedad frente a la muerte, dictada por el psicólogo y profesor universitario José Luis Escalona. Esperemos que disfruten de esta entretenida temática. Muchas gracias, primero que todo, es un gusto estar acá de nuevo. La vez pasada ya habíamos hablado de algunos temitas que tenían que ver con la demencia principalmente, y bueno, ahora la idea es poder dar un repaso, si bien no es por así decirlo, no nos vamos a ir de forma tan profunda a este concepto, que es un concepto tan amplio que podríamos estar hablando, pucha, yo creo que incluso la vida misma, porque resulta que la muerte nos acompaña en todo momento, sino más bien vamos a dar un pequeño repaso de cómo se atiende este tema, de cómo se significa, cómo lo hemos significado como cultura, no es menor. Realmente es un tema que es de estos temas que es fácil abordar, pero muy difícil a la vez, porque al final del día terminamos definiendo la muerte como falta de algo, y es difícil definir o hablar sobre un tema cuando en realidad es la falta de otro, ¿ya? Eso semánticamente es bastante complejo, entonces va a ser todo un reto, pero nada, espero que les sirva de algo, por supuesto, espero que les sirva de algo. Eh, Espero que esto les dé nuevos indicios ya para buscar por otros lados también, porque esa es la idea también de esta charla, y también agradezco tanto a los chiquillos que me invitan, ¿ya? Porque la idea es poder dar algunas herramientas para que después se siga buscando sobre el mismo tema, y este es un tema entrañable. Así que muchas gracias. Usted me dice cuando parta nomás con la presentación. Ya se Sí, puede dele, compartir. comienza nomás. Ya, vale. Me dice que me tienes que habilitar. Ya, Ya. vamos a... em, mm, la verdad, ahí sí. No, todavía no. No, dame un momento que tenemos hace poco el programa El Zoom, sí. Pro, el Zoom Pro, y desconocemos Suele pasar, suele pasar. cómo, sí. Eh, ahora sí creo. Ahora sí. Ya, Perfecto, muchas gracias. Vamos a compartir entonces esto. Eh, ya, se ve, ¿cierto? sí, Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, vamos a hablar sobre este tema que, como les dije, es un tema entrañable, es un tema un poco dificultoso, ¿ya? Se puede ver como un fenómeno, se puede ver como un concepto. Cada persona tiene distintas formas muchas veces de hablar sobre esta ansiedad ante la muerte, ya no es menor. Entonces, bueno, la idea es poder compartirlo, poder vivirlo, poder en realidad reflexionar sobre cómo se vive, y reflexionar también sobre cómo no se vive, ya, porque al igual que todo constructo o todo concepto, tenemos distintas formas de abordarlo, y eso incluso depende de nuestro estado de ánimo, depende de nuestro bienestar psicológico. Disculpen si estoy mirando a otro lado, que se me había olvidado silenciar el celular por si acaso, ya, gracias. Em, entonces, desde ese punto de vista, vamos a ir un poco más desde lo cultural, ya para terminar un poco en lo psicológico, eh, haciendo un breve repaso sobre todo esto, ¿ya? Entonces, la temática de la muerte es como la temática del amor, está en todos lados, ¿ya? Entonces vamos a verlo desde estos 4 puntos como para intentar estructurarlo un poco, pero en realidad el tema de la muerte es un tema tan circular, y un tema que es prácticamente omnisciente, ¿ya? De tal forma en que en cualquiera de estos puntos vamos a terminar en algún momento volviendo al anterior, o vamos a terminar hablando sobre el otro, porque realmente es difícil estructurar linealmente un tema que en realidad está en todos lados, ¿ya? Pero vamos a tratar de ver un poco el tema fenomenológico en un principio. Luego de eso vamos a tratar de
acercar o de aproximarnos ya al acercamiento hacia el concepto de la muerte, pensando sobre todo en lo que estamos viviendo en este momento, ya estados complejos de la salud, en pandemia, siempre hay un tema que es complejo como el tema de los pacientes postrados, como el tema de los pacientes oncológicos, pero resulta que hoy en día ya no son solamente ellos los que se ven afectados, sino que también nos estamos viendo nosotros afectados con una pandemia en la cual ha generado una cantidad de estrés que se ha elevado de forma brutal, y así lo mencionan los estudios del año 2020 principalmente, que se han hecho varios, tanto en México como acá en Chile. Bueno, afrontamiento de la muerte, por otro lado, ya en donde vemos el tema de la psicooncología, donde vemos el tema de distintas especialidades terapéuticas y el abordaje, que tiene que ver con alguna forma, en realidad, más que nada más que formas de lidiar con el fenómeno, porque no somos acá ni terapeutas ni nada por el estilo, más que forma de lidiar son más bien como tips, qué cosas hay que tener en consideración, ya cuando se busca abordar este tema, como explicándolo para la gente, o sea, para cualquiera de nosotros, ¿ya? Esa es un poco la idea. Entonces, como les decía, la muerte es como, lo que ocurre con la muerte es como lo que ocurre con el amor, ¿ya? Está en todos lados. Está en todos lados, hablamos en todo momento de ella, y muchas veces la graficamos de esta forma. La típica guadaña, ¿no? Esta, esta forma de ver, de expresar la muerte como algo malo, como algo negativo, ya como una suerte, no sé si de castigo, ¿ya? Pero de esa forma se da. La podemos ver en ficción también, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no hemos visto Harry Potter y resulta que la trama en las últimas partes se pone en base a las reliquias de la muerte, ya porque la muerte da unos regalos, porque muchas veces cuando uno toma estas obras literarias, cuando uno toma estas obras de arte de cualquier tipo, se tiene que preguntar también qué es lo que quiere comunicar realmente el autor, más allá de comunicar una ficción, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que quiere comunicar? ¿Por qué la muerte regala cosas? Esas son cosas que lo más bien nosotros podríamos analizar de una forma un poco más profunda, porque toda obra nace de una subjetividad, ¿ya? Y no estamos lejanos a ella. Bueno, ¿para qué decir la poesía? Los famosos sonetos de la muerte de Gabriela Mistral, el famoso poema de Pablo Neruda que tenía que ver con la poderosa muerte, que los Jaivas después la hizo, la sacó en una canción, ¿ya? Siempre lo vemos ahí. Ya, retratos, obras de arte. En este caso, La muerte de Matar, que es un periodista de la Revolución Francesa, ya que también se vio retratada de alguna forma, de ciertas formas más chocantes que otras, siempre es retratada la muerte. Y bueno, de forma jocosa también. No, antes de eso, nuestra principal concepción o nuestro principal acercamiento ya hacia la muerte siempre la encontramos por primera vez en los cementerios. Entonces ahí hay otro simbolismo, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué un cementerio? ¿Qué significa el cementerio para nosotros? ¿Qué significa el hecho de que cuando el Homo sapiens comenzó a concientizar sobre su propia existencia, también probablemente concientizaba sobre la muerte? Ya por algo los ritos funerarios pero se encontraron los primeros ritos funerarios en las cavernas. Ya entonces, este ritual, esta forma de celebrar ya algo como la muerte, lo cual nosotros por lo demás sabemos que es algo negativo, ¿a qué va? ¿Qué es lo que busca realmente? ¿Qué es lo que está detrás ya de esta muerte? Entonces también es algo que nosotros vemos en la cultura, que nosotros no necesariamente le damos la explicación y comenzamos a buscar ciertas respuestas cuando resulta que ya la estamos concientizando, y eso en la mayoría de los casos ocurre cuando se está cercano a ella, cuando ésta se te acerca o tú te terminas acercando a ella. Bueno, y esto ya los quería rematar un poco con esto, una forma mucho más jocosa, por así decirlo, ¿ya? Hasta los podcasts de humor, ¿ya? O sea, ¿en dónde no está el tema? Hasta los podcasts de humor. Y este tema que lo puse como a última hora, ya, en esta exposición,
quería abordarlo igual porque resulta que la gran trama, si se puede decir, de esta humorada, ya, es que uno de los amigos estuvo a punto de morir y los amigos y el resto de los amigos quiso pasar el mayor tiempo posible, ya. Por eso se llama Tomás va a morir, porque ellos entienden de que la muerte está en el concepto y de que es mejor pasar los mejores momentos con él en vida, ya. Y esa es la excusa que utilizan para hacer en realidad un podcast de humor que poco tiene que ver con la muerte, ya, pero es una excusa que les salió bastante bien. Entonces, esto también alimenta un poco el punto. ¿Cómo resignificamos la muerte? ¿Ya? En el caso de ellos les salió bastante lucrativo, ¿ya? Pero en el caso de nosotros, ¿cómo es que nosotros lo vamos a llevar más allá? Y la idea es que también esto sirva por lo mismo. Sí, porque en realidad, como tú bien dices, Ujú. se me escucha bien, ¿cierto? Sí, sí, Ya, como tú bien dices, la muerte para una persona cualquiera se acerca cuando un ser querido muere o tiene alguna enfermedad que es terminal y que el diagnóstico simplemente es la misma muerte, el deceso. así es. Lo bien, o sea, en realidad en nuestra cultura es como un tabú. La muerte significa algo malo. En otras culturas, por ejemplo, la muerte significa un ascenso hacia hacia algo eterno. Exacto. Y de hecho, yendo a lo que tú vas, y también lo vamos a profundizar un poco más en un rato, es complejo precisamente porque nosotros suponemos que es así. Espiritualmente suponemos muchas cosas y algunas pueden ser ciertas, otras no. Depende mucho del credo, no lo sabemos con certeza o muchos sienten que lo saben con certeza y otros no, ¿ya? Y resulta que al final del día ese tipo de cosas ocurren porque lo que tenemos, al menos perceptualmente, en el momento en que percibimos, ¿ya? Es la muerte como una falta de, en lo concreto, pero resulta que para otros es una elevación y son todas estas formas muy interesantes de abordar la muerte, porque eso puede hacer que una persona vea la muerte como el fin de la vida y aquí se terminó todo, o la diferencia entre otras personas que pueden ver la muerte como un ascenso, como una de forma más esperanzadora, o hay otros que lo pueden ver como un veredicto, un castigo. O como una oportunidad también de poder realizar las cosas que nunca en su vida o nunca pensó poder hacerlas. Exacto, y ahí vamos a ir también. Ya es una, por lo menos esa es una de mis, en lo personal, una de mis Mm. concepciones favoritas. Entonces, esta palabra es súper fuerte, ¿ya? La muerte, ¿cómo la vemos? ¿Desde dónde nos paramos para ver la muerte? Desde la biología tenemos una oportunidad, existe una concepción de la muerte desde la biología, pero como les digo, es una concepción que parte desde la falta de algo, ¿ya? Desde la cultura, en cuántas, en cuántos aspectos ya nos vemos la muerte. Acabamos de ver un montón de retratos ya de arte en general donde se da este concepto, desde la espiritualidad. Aquí es donde podemos verlo como ascenso, como oportunidad o incluso como veredicto o como castigo, ¿ya? Pero la espiritualidad es quizás de la primera cultura, ya que han tenido muchas civilizaciones, o sea, desde el panteón griego, desde los egipcios en adelante, todos en algún momento se preguntaban sobre la muerte. Desde la filosofía, por supuesto, sobre todo desde el existencialismo, ¿ya? Por ahí vamos a tratar de ver también algunos temas con respecto a esto, pero principalmente desde la subjetividad. La muerte, al ser la falta de algo, es difícil, o al definirse en muchos aspectos como la falta de algo, es difícil abordarla realmente. Entonces cada persona tiene su forma de pensar en la muerte. Cada persona lo puede abordar de distinta forma. Todo esto alimenta los componentes subjetivos que están arraigados a la muerte. Entonces, al igual que toda experiencia en general, la muerte termina con un componente subjetivo muy marcado, muy fuerte. Estoy... Ahí sí. Entonces, yo acá, de forma muy personal, para hacer esta exposición, me basé en algunos cuestionamientos sobre cómo ver la muerte en realidad. ¿Lo podemos ver como un fin de la vida? ¿Como una transición? ¿Como una meta? ¿La muerte como meta?
ya que también es una forma bastante fuerte de verlo, pero hay literatura que lo indica de esa forma, o como una oportunidad, como bien decía Daniel, ya, una oportunidad de hacer las cosas que no hiciste en la vida, o sea, que no has hecho aún, en realidad. Entonces, si lo vemos como fin de la vida en general, tenemos autores que se van a ligar mucho más hacia la ciencia dura, ¿ya? Como una suerte de cese. En el primer caso quise tomar, y a propósito que hace poco se partió de este plano, ¿ya? Que es Humberto Maturana con su concepto de la autopoiesis, para que ustedes lo sepan si es que no lo sabían antes, puede que sí. La pregunta que llevó a la autopoiesis fue cómo se generaba la vida misma, ¿ya? Desde esa pregunta existencialista nació el concepto de autopoiesis, que es un concepto ligado a las células y en su último momento a la sociedad, ¿ya? Entonces Maturana decía que la autopoiesis al final del día tiene que ver con la funcionalidad de esta célula. Y una célula estaba muerta no cuando se pierde la estructura, sino cuando se pierde la funcionalidad de esta misma estructura. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de una célula todas son causas y bueno, ahí de autopoiesis podríamos estar hablando otra charla completa, ¿ya? Pero básicamente la pérdida de la funcionalidad desde este punto de vista vendría siendo la pérdida de la vida. Como pérdida de vida como tal también. O sea, si ustedes se van a cualquier diccionario más médico, van a encontrar la muerte como pérdida de vida. Y eso es todo, ¿ya? O la cese de funciones fisiológicas. Y aquí tenemos casos globales, ya como en el caso de cualquier enfermedad, o hay otros casos que no son tan globales, que son bastante singulares por lo que produce más en la familia, los cuidadores, como el caso de la muerte cerebral, ya donde el sujeto, su identidad, todo lo que esa persona representa probablemente ya está muerto, porque es el cerebro el que mantiene gran parte de las funciones cognitivas y de personalidad del sujeto. ¿Ya? Sin embargo, su cuerpo sigue vivo porque sus funciones vegetativas todavía están funcionando. Entonces, acá también hay todo un tema, pero ahí ya es un tema más complejo, de pérdida ambigua, como en el caso Cerati, que fue bastante controvertido, ya que también lo voy a tomar casi al final. Ahora, por otro lado, visto como transición, podemos ver esta dicotomía con la que crecimos, yo creo, muchos, si es que no todos los que estamos acá, que es la dicotomía del cielo versus el infierno. O sea, ¿qué es la muerte al final del día? La muerte termina siendo una etapa que termina con la vida carnal, en donde después de esta muerte tenemos que ver hacia qué lado nos vamos. Por lo menos a muchos nos lo explicaron así, de forma muy básica, ¿ya? Sobre todo para los que somos menos entendidos en religión católica, al menos, nos lo explicaron de forma muy básica. Hay otras formas de verlo. La reencarnación para el budismo, y hay otras formas de ver como las distintas otras vidas, ya como en distintas mitologías. O sea, vamos a encontrar el Valhalla en el caso de los nórdicos, vamos a encontrar el Hades en el caso de Grecia, ya, o vamos a encontrar los terrenos de Anubis en el caso de Egipcio, o sea, de Egipto, ya, del Egipto antiguo, por supuesto. Entonces, ¿cuál es al final del día la concepción? Es que esta muerte ya deja de ser el fin de algo, sino que pasa a ser algo más allá, y muchas veces tiene que ver desde la mitología hasta la espiritualidad. Y ahí no es menor verlo desde ese punto de vista. Por otro lado, la meta, cuando hablamos de meta, yo estoy me fue imposible no hablar de la muerte como meta sin hablar de existencialismo y sin hablar de Heidegger, ¿ya? Porque Heidegger hablaba del proyecto originario. Si ustedes van libros psicológicos que encuentren probablemente sobre muerte, van a encontrar metido a Heidegger como el filósofo fundamental prácticamente. En todos lados sale citado con respecto a este tema. Porque resulta que este autor define el Dasein como el ser para la muerte. ¿Y qué es el Dasein? Bueno, solamente ese concepto, les puedo asegurar que solo ese concepto puede tardarnos varias horas de análisis, pero para resumirlo, digamos que es un ser humano consciente, ¿ya? Entonces el Dasein, desde el punto de vista de él, es el ser para la muerte, es el sujeto que está consciente de que va a morir. Y bueno, desde un punto de vista más biológico, incluso físico,
ya se habla de que todo sistema termina en la entropía, ¿ya? Entonces todo sistema busca morir en algún momento. Entropía se refiere, y por eso puse un esquema totalmente distinto como es del punto de vista de la ciencia, ¿ya? En este caso, este esquema es muy, ¿cómo se llama? Es muy químico, ¿ya? En donde se refiere a la mayor entropía, a la mayor capacidad de separación, es decir, de pérdida de un sistema, ¿ya? De fin de un sistema. Cuando hay cosas que se separan, hablamos de una entropía. Entonces, hay menor entropía cuando un sistema está más uniforme, está más organizado, ¿ya? Y hay mayor entropía cuando ese sistema tiende a disgregarse, a separarse, a morir. Por otro lado, podemos verlo como oportunidad, por supuesto, ¿ya? Que, bueno, acá quise citar a Yalom, ya que dice que aunque el hecho mismo de la muerte física destruye al hombre, la idea de la misma puede salvarlo. Y ahí esta es una concepción que es bien bonita sobre el tema de la muerte, ya con el hecho de tomar la muerte como una idea que sabemos que está ahí muchas veces, y lo vamos a ver también, muchas veces la idea de la muerte como castigo, la idea de muerte como tabú, es la que realmente genera la ansiedad ante la muerte, ¿ya? Y ahí es donde se complejiza un poco el tema, porque resulta que no te enfrentas a la muerte en esos casos, o la persona termina sin enfrentarse a la muerte, sino hasta que la ve, pero nunca la hizo consciente. Entonces, muchas veces ese tipo de dudas, que son como bien dudas existenciales de alguna u otra forma, terminan despejando ciertas inquietudes, ciertas ansiedades. Y bueno, los psicólogos en muchos aspectos, sobre todo quienes hemos hecho y quienes hacen clínica, nos enfocamos en ese tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, muchas veces el ver la muerte como algo que puede ocurrir también ayuda a la resignificación del concepto y a entender una forma de vida en el presente. Eso por un lado. Ahora, la muerte, en algún momento les hablé en el temario, o les puse en el título cuando la muerte se acerca. Pero la pregunta es, ¿la muerte se acerca? ¿La muerte necesita acercarse? ¿Ya? ¿Qué es lo que realmente, a quién le tenemos miedo cuando hablamos de ansiedad ante la muerte? ¿Ya? ¿La muerte realmente se acerca? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces antes de hablar del concepto de ansiedad ante la muerte, ya a propósito del acercamiento que quiero dar, quiero hablar también del miedo. Quiero distinguir estos dos conceptos porque resulta que la gente dice tener miedo a la muerte, y resulta que el miedo a la muerte de cierta forma no puede existir, porque para que exista el miedo a la muerte tenemos que conocer la muerte, ¿ya? Es como una suerte de fobia, por así decirlo. Para tener miedo hay que conocer aquel aspecto. La muerte no la conocemos. Entonces, la gran diferencia entre el miedo y la ansiedad es la conexión entre aquello que nos produce miedo y el objeto, es tener el pleno conocimiento de ese objeto, ¿ya? Que puede ser de duración breve, que es un peligro identificable, ¿ya? Que si se aleja el peligro va a disminuir. Eh, entonces muchas veces nosotros reaccionamos más bien ante una ansiedad que ante un miedo, porque el miedo se encuentra en el tiempo presente, pero la ansiedad, primero, la ansiedad no necesariamente tiene que tener al objeto observado, y segundo, la ansiedad siempre es hacia el futuro, no es hacia el presente, ¿ya? La ansiedad siempre ocurre por un colapso, por un peligro persistente que va a ocurrir en algún momento y del cual nosotros desconocemos las consecuencias. Entonces la ansiedad ante la muerte se requiere nacer desde este concepto, ¿ya? Entonces la ansiedad, vista como la conexión indeterminada entre el miedo y la ansiedad, porque en realidad no hay mucho, ¿ya? La ansiedad es más prolongada, el peligro desconocido suele ser persistente, ya porque al ser un miedo hacia el futuro, ¿ya? Hacia un concepto, hacia algo que nos va a ocurrir, entonces suele persistir más, ¿ya? No necesariamente existe el peligro. Una persona que tiene ansiedad ante la muerte no necesariamente se va a morir. Por ejemplo, el mejor ejemplo, el coronavirus, ¿ya? Mucha gente, va a ser mucha gente la que, si bien
hay mucha gente que ha muerto, también es mucha gente la que va a vivir, mucha más gente la que va a vivir. Y resulta que no lo tiene aquí en la cara, sin embargo la ansiedad la siente. Y está en todo derecho quizás a sentirla, porque está en todos los medios, porque ya se instaló en la cultura. Y es por eso que se sostiene una hipervigilancia, ¿ya? Y no tiene muchos límites muy claros cómo reaccionar. Se les da unas recomendaciones, no sabe si pescarlas mucho o pescarlas poco, ¿ya? Al no existir estos límites, existe también una suerte de incredulidad ante esta ansiedad, como el caso de los mismos movimientos antivacunas. Entonces, ahí es donde tenemos realmente un tema para trabajar que es mucho más profundo incluso de lo que vamos a tocar acá, ¿ya? Y además, Pero que no es menor. Ujú. además que sumarle el sistema de salud que tenemos, que también provoca una idea de ansiedad, un problema de ansiedad por el no saber si se van a atender o qué les va a ocurrir si van a la asistencia pública. Claro, ese es todo un problema. Entonces, cuando tú tienes el sistema de salud pública de la forma como está en general, que igual está mal reputado, hay que decirlo, eh, la hipervigilancia se mantiene, incluso aumenta. Entonces, sí, es totalmente, tiene que ver, tiene que ver. Al final todo esto es un tema bien sistémico. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ver la definición de ansiedad ante la muerte, que es una reacción que la dictó Niemeyer en el año 1994, pero que es la definición que se utiliza para hacer escalas, para medir la ansiedad ante la muerte, ¿ya? Que es la reacción emocional producida por la percepción de señales de peligro o amenaza, reales o imaginarias, a la propia existencia, desencadenada tanto por estímulos ambientales como situacionales o disposicionales, ¿ya? Pueden ser reales o imaginarias. Eso quiere decir inmediatamente que no necesariamente en un tiempo presente. Ahora, la ansiedad ante la muerte tiene 3 aspectos, ¿ya? Se menciona un aspecto psicológico basal. Esto puede ser un tema de depresión, puede ser un tema de trastorno ansioso, en general trastorno adaptativo. Tiene por otro lado las experiencias personales, los encuentros con la muerte desde pequeño incluso, el ver a un familiar en el proceso de muerte o incluso los cadáveres puede generar algún problema, ¿ya? Depende mucho también de la subjetividad de la persona en que percibió eso. Y por otro lado están las dudas existenciales. Está el existencialismo como tal y que se diferencia del aspecto psicológico, porque muchas veces tiene otro tipo de preguntas. Ya no es basal, la duda existencial puede darse, o sea, todos en algún momento hacemos preguntas existenciales, pero hay quienes las pueden tratar de responder, así como hay quienes simplemente las ignoran. Y esas preguntas muchas veces son las que se ven en terapia. Y acá hay distintos aspectos que juegan un rol importante cuando hablamos de la ansiedad ante la muerte. Por un lado, el rol de la conciencia, ¿ya? Quería partir con disculpen, porque resulta que la conciencia humana en general, bueno, es un tema en sí mismo, ¿ya? En este caso vamos a hablar de la conciencia como el darse cuenta, que usa Fritz Perls en su terapia gestáltica, pero resulta que la conciencia como tal es sumamente compleja de poder definir, ya por lo menos desde el punto de vista de la neurociencia, que es el que yo lo veo quizás con más cercanía, no hay una definición clara. Bueno, pero el ser humano, a diferencia de otra especie del mundo animal, es consciente de su muerte, ¿ya? Hasta el momento sabemos de que existen animales que se podría hipotetizar que pueden tener conciencia de su propia existencia, pero en definitiva, al parecer, no de su muerte, ¿ya? Por lo tanto, nosotros seríamos ese ser humano, seríamos ese ser dentro del reino animal que es consciente de su propia muerte. Y bueno, en el psicoanálisis quizás Freud fue uno de los primeros en describir tánatos dentro de la psicología, ¿ya? En donde dice que existe una pulsión de muerte en nuestro inconsciente, que en todo momento lo tenemos. Y desde ahí muchas veces parte la terapia del psicoanálisis, ya para quienes están más familiarizados con esos conceptos, desde la pulsión de muerte que
que encuentras en el inconsciente, que eso va desde los autoboicoteos que uno hace en la vida en general, hasta las preguntas existenciales mismas. Por otro lado, la sociedad, ¿ya? La muerte es muy dependiente de la religión. De hecho, hay autores que han dicho que la religión existe porque existe la muerte. Ya hay algunos que se lo han preguntado. O otros que dicen simplemente que la mitología y la religión ha existido porque no somos capaces de explicarnos todos los fenómenos naturales. ¿Ya? El punto es que en gran parte de la religión que ha marcado la cultura, o sea, nuestra forma de comprender la muerte se debe al cristianismo, al menos en Chile. ¿Ya? Se debe al cristianismo, se debe a este rol entre el cielo y el infierno, ya todos lo tenemos familiarizados. Entonces el rol de la sociedad en cuanto a este tema parte desde la religión. Y bueno, acá también hay un rol fundamental de la familia. Depende cómo la familia también lo signifique, por supuesto, porque es el entorno más cercano. Y es el entorno en el cual una persona que puede estar cercana a la muerte, como puede ser un paciente crítico, ¿ya? Es el entorno en el que más se va a apoyar. Entonces la familia acá genera un rol fundamental en torno al concepto de la muerte, ¿ya? Si es un tema tabú, el tema de la muerte puede generar mayor ansiedad al momento de enfrentarlo. Eso también es otro tema interesante, ver cómo sistémicamente se aborda este tema. Así como en la demencia la vez pasada hablábamos de que el rol de la familia es fundamental porque es la familia quien tiene que concebir a esa persona que se encuentra con Alzheimer como un otro legítimo. Lo mismo tiene que ocurrir en la etapa, en las últimas etapas, cuando se está consciente de que va a haber un diagnóstico irreparable, ¿ya? Más que usarlo como tabú, muchas veces verlo también como una oportunidad de cumplimiento de metas, y ahí hay todo un abordaje. Por eso nacieron ramas como las que después voy a hablar un poquito, como el tema de la psiconcología. Ahora, por otro lado, tenemos otro enfoque, el enfoque médico paliativo, donde la vida va por sobre todo, sin importar el precio, ¿ya? Em, y muchas veces esto lo vemos no solamente, bueno, lo vemos en el caso de el debate por la eutanasia, ya que lo pongo acá un poco más abajo, en el debate por la búsqueda de la ampliación de la esperanza de vida sin necesidad de pensar sobre la calidad de vida tampoco. Entonces, ahí es donde también hay muchos cuestionamientos, se han hecho muchos cuestionamientos éticos y neuroéticos, ¿ya? En donde hasta dónde realmente llega hoy en día se habla mucho del derecho a morir, por ejemplo, ¿ya? Se habla mucho del derecho a morir. De un punto de vista neuroético se conversa mucho, ¿ya? Hasta dónde llega realmente una buena vida, hasta que la vida deje de tener calidad, o la vida hay que mantenerla por sobre todas las cosas. No nos vamos a ir, por lo menos yo no me voy a ir más a un lado o a otro, pero el debate existe, ¿ya? El debate existe, el debate está, el debate ha estado en el colegio médico, el debate ha estado en distintas ramas de la ciencia y todavía no se llega a una conclusión, ¿ya? ¿Qué debemos hacer? ¿Darle derecho a la persona sobre la muerte? ¿Será un tema de trastorno basal que esa persona quiera morir? ¿Será un tema entendible porque existen enfermedades psicológicas que son propias de la enfermedad, como en el caso de la depresión por cáncer, ¿ya? Entre otros. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Ya? ¿Hasta dónde este enfoque médico, que también es muy social, ¿ya? Nos, eh, por así decirlo, nos termina definiendo o nos termina boicoteando, o por el contrario, nos termina dando la oportunidad, ¿ya? Como pueden ver, solamente en este debate también, bueno, al igual que muchos temas, casi todos los temas ligados a la muerte, son temas a los cuales podemos estar mucho, mucho tiempo hablando, ¿ya? Pero no es un tema menor. Entonces, este enfoque médico paliativo mantiene la vida a cualquier costo. Eso es lo que se busca. Ya de hecho me acuerdo, no sé si ustedes lo han visto, bueno, un capítulo de Grey's Anatomy donde el neurocirujano le empezó a sacar todos los lóbulos a la persona con la esperanza de que esa persona viviera sin importarle la calidad de vida con la que la persona vivía, ¿ya? Y eso es el enfoque médico paliativo
en materia, ya en carne, en experiencia. ¿Ya? Eso es lo que se busca, mantener la vida. Y por último tenemos la pandemia como tal. La pandemia se ve, a ver, con la pandemia es complejo, por un lado porque es primera vez que tenemos una pandemia grande, con la cual se pueden hacer mayores estudios, ¿ya? La última fue la gripe española, que fue en 1900, en la primera década del siglo XX, y, y desde entonces no se habían hecho mayores estudios en pandemia a nivel mundial, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos en este caso un sujeto nuevo, que es el COVID, ¿ya? El, el COVID-19, que es la enfermedad, por supuesto, SARS-CoV-2 es el virus, y resulta que es el catalizador de muerte en nuestra sociedad. Con esto la gente comenzó a ver de que la muerte estaba, y con esto está realmente ese acercamiento a la muerte, y ese acercamiento hace que la persona pierda dominio de ciertos espacios, pierda seguridad. Esas personas pierden, y todos, ya quienes tenemos que hasta hoy en día estar gran parte del tiempo en nuestra casa, sobre todo los que somos más buenos para salir, en el sentido de que tenemos que hacer, de que tenemos que estudiar, ya, o de que tenemos que trabajar en otras comunas, nos hace perder un poco el control, nos hace perder un poco el equilibrio, ya, pero es por un tema de muerte. Entonces, como es un tema de muerte, no solo de enfermedad, ya, existe un miedo al dominio de los espacios. Es una de las primeras cosas que genera ansiedad, porque resulta que gran parte de los problemas ansiosos son por falta de dominio, son por falta de control. El miedo al espacio público, las conductas, y eso genera también conductas de descuido, ¿ya? Y algunas de ellas son a propósito, porque realmente no se quiere aceptar, porque quizás estamos en una etapa de negación, porque quizás derechamente queremos pensar de que es un problema del gobierno para mantenernos, ¿cómo se llama? Eh, para mantenernos controlados, ya, que puede ser como puede no, pero lo que sí es cierto es que el COVID está instalado y ha generado muertes. Entonces, eh, desde acá se puede hipotetizar toda una serie de cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que la muerte se nos puso a la vuelta de la esquina, o así lo ve mucha gente, ¿ya? Con vacuna o sin vacuna, hay gente que lo expresa de esa forma. Y esa gente que lo expresa de esa forma en este momento están teniendo esa ansiedad ante la muerte, esa ansiedad generalizada, ¿ya? Que se ha visto envuelta o que se ha visto reflejada a través de no solamente trastornos depresivos, sino que también trastornos por crisis de pánico. Ya se han dado muchos casos en donde las crisis de pánico han aumentado precisamente por este tema de la pandemia. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad ante la muerte, muchas veces no hablamos solamente del paciente con cáncer, ya, o del paciente que está con, no sé, con un SIDA en su última etapa, ya que está consciente que va a morir, sino que también hablamos de esta misma pandemia que por lo bajo genera ansiedad. Y muchas veces la ansiedad es falta de control, ya, y una falta de certeza sobre el futuro, ya. En realidad, lo que genera ansiedad en general es la falta de certezas. Entonces, ¿cómo nos afrontamos al final del día? ¿Qué formas nos presenta la psicología? Me llama a mí mucho la atención, ya, un tema que, bueno, por un amigo también conocí, que es la psicooncología. La psicooncología estudia el impacto del cáncer, ya, en el sistema fisiológico de la persona y en la función fisiológica, pero también en su familia. Y no solamente fisiológico, sino también psicológico. La psicooncología nace desde los médicos en un principio. Después fue encargado a los psicólogos, por eso también está esta definición para ese concepto. Y resulta que existen varios centros. De hecho, acá, por ejemplo, me va a hacer un paper donde se utiliza el ejemplo de la clínica Las Condes. Sé que es otro mundo, ¿ya? Pero es lo que hay en este momento, porque en hospital, en salud pública, no es algo que se lleve, en donde se trabaja tanto el oncólogo como el psicólogo,
y trabajan con toda la familia. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar ciertas comorbilidades que esto puede generar. Porque resulta que los pacientes que tienen enfermedades terminales tienen tendencia a desarrollar trastornos psicológicos psiquiátricos que pueden ser depresivos, que pueden ser ansiosos o que pueden ser derechamente con problemas de comunicación familiar que van a generar otros problemas, ¿ya? La salud mental no es solamente personal, sino que también puede ser de todo un sistema. Y resulta que cuando tenemos pacientes en etapas finales, ¿ya? No solamente tenemos a un paciente, no solamente tenemos a una sola, eh, no sé si hablar de víctima, pero no solamente tenemos a una persona de la cual enfocarnos, sino que también tenemos todo un sistema que se encuentra con él. Entonces, tanto la capacitación al paciente como a los cuidadores es fundamental, porque si está mal uno, está mal el otro. Ya funciona en un sistema, la persona no vive solo, es un ser en el mundo. Entonces, el mundo tiene que también estar acorde, por lo menos el mundo más cercano para esta persona. Sí, tienes toda la razón. El tema de cuando se le da una noticia, por ejemplo, un familiar tiene cáncer, se nota el entorno de esta persona que decae y buscan alguna alternativa como para poder tratar de mejorar o eh, que tenga la mejor estadía en su vida, pero no van a creer, o sea, no van a tener esa conciencia de que la persona que está teniendo esta enfermedad eh, esté tranquila, esté bien, esté calmada, porque ya el tiempo de vida ya le está quedando poco y al final se preocupan más de la enfermedad que de la persona. Y en ese sentido, la familia tiene que ser un apoyo vital para esta persona y que la pase lo mejor posible dentro de lo que se pueda y tratar de afrontar esto de manera frontal y seria, porque si bien la muerte es un tabú, eh, es un mal constructo de lo que nosotros tenemos, porque al final lo que tú estabas hablando en las diapositivas anteriores, la muerte está a la vuelta de la esquina, a cualquiera le puede pasar cualquier cosa, eh, no sé, hoy, mañana, en 5 minutos más, y de hecho, dentro de las tres primeras causas de muerte en Chile, están cáncer, está eh, enfermedades cardiópatas Sí. y la otra no recuerdo en este momento, pero sí debemos tener en consideración de que la familia es un pilar fundamental para esta persona. Sí, totalmente. Es complejo y muchas veces no logramos salvar una buena salud mental del paciente y no es necesariamente por el abordaje hacia el paciente, sino también por el abordaje a la familia. Y desde el punto de vista sistémico, esto genera un especial énfasis, ¿ya? Genera un especial énfasis porque todo funciona en conjunto al final del día. Bueno, problemas frecuentes en el paciente con cáncer. El paciente tiene aún así un mundo porque el cuidador tiene otras necesidades. Ya el paciente tiene ciertas necesidades y el cuidador tiene otras. Y estas muchas veces son las que se tienen que complementar. En los pacientes con cáncer se da mucho este sentimiento de inutilidad, este ánimo depresivo y que después lleva a ideación suicida. Ya el paciente con cáncer que está en su última etapa sí se hace muchas veces esas cuestiones existenciales que no se había hecho. Sí se hace la pregunta de ¿para qué estoy vivo? ¿Qué es lo que logré en mi vida ya que se está acabando? Ya muchas veces esta idea de las metas personales o esta idea de los deberes, ¿ya? Por eso muchas veces, y puse acá esta imagen que es como bien chocante cuando se habla de el inútil de la familia, muchas veces hablamos de la oveja negra eh, por aquella persona que realmente para la familia, ya, y lamentablemente para la familia, termina siendo una persona que no aporta, pero resulta que muchas veces, así como es malo ese constructo,
también es malo, es un constructo similar al que se le da al paciente oncológico, ¿ya? O al que se le da al paciente con demencia. Esa persona que de alguna u otra forma siente la familia que no aporta, cuando en realidad sí, y cuando en realidad tiene sus propias metas y esa persona, ya, ese sujeto, todavía es parte de y todavía funciona íntegramente en la familia. Entonces, realmente esta idea, que es una idea que tenemos que, a como dé lugar, tratar de quitar del sistema familiar, ¿ya? De que, primero, tratar de quitar de que exista un inútil, ¿ya? Y segundo, tratar de quitar de que la persona que está en sus últimos años de vida, por tener esta situación, también vendría siendo inútil, o alguien más, o una persona de la que hay que cuidar, más que el hecho de tratar de que esa persona haga cosas realmente por la familia. Entonces ahí nuevamente tenemos los servicios de salud como redes de apoyo, o la familia en sí. Ahora, bueno, servicios de salud, cada uno tendrá sus críticas. Yo en lo personal tengo varias, pero de alguna u otra forma es un deber y un desafío, ¿ya? No solamente decirle a la persona, oiga, usted tiene cáncer, darle los paliativos, tratar de mandarle, en el caso de algunas municipales que puedan ser más movidas, o algunas localidades que son más movidas, tratar de mandarle a un especialista a la casa, sino también ver el tema de salud mental. Y aquí es donde entra mucho la psiconcología, ¿ya? Un amigo me hablaba, y de hecho está presente acá, eh, me hablaba mucho sobre que una de las cosas que más producía ansiedad ante la muerte era el deber. ¿Ya? ¿Quién va a cuidar a mi hijo que está pequeño, por ejemplo, si es que yo muero? Y realmente el problema no era la muerte, ¿ya? El problema era el deber. Y así, con mucha gente, ¿ya? ¿Quién va a hacer esto si no soy yo? Y muchas veces responder esa interrogante produce más ansiedad que el mismo hecho de la muerte. Entonces ahí es donde tiene que entrar la psiconcología, por ejemplo. Ahora, esto se puede ver desde otros puntos de vista, ¿ya? Antes de la psiconcología, que es algo entre comillas nuevo, existía la Gestalt, que se hacía este tipo de preguntas, ¿ya? O existía el humanismo existencialista, imposible no recordar, y por eso puse la foto de Jean-Paul Sartre, que fue el primero, quizá, no el primero que mencionó el existencialismo como concepto, pero sí el primero que lo caracterizó, por así decirlo, el primero que generó una influencia total sobre aquel concepto, ¿ya? En donde se habla mucho de estas metas incumplidas, del yo viví bien al final del día, ¿ya? ¿Cuáles son las responsabilidades que tengo? Él decía, nosotros tenemos el derecho, pero también la responsabilidad, ¿ya? De existir, porque no es solamente un derecho, no es estar aquí ya, es hacerme cargo de mi propia vida, ya, es hacerme cargo de mis metas, entonces a eso él hablaba mucho o lo relacionaba mucho con esta metáfora de la media luna, ya, o la analogía de la media luna, que tenemos dos opciones: o nos hacemos cargo, ya, o actuamos de mala fe, y actuar de mala fe es básicamente, desde el punto de vista de este autor, dar excusas, ¿ya? Eh, Decir, ya, yo quiero hacer esto en mi vida, pero no lo voy a hacer porque tengo este X deber, y realmente uno acumula tantos deberes, ya que termina sin hacer lo que siempre quiso, y cuando resulta que llega el fin de la existencia, eso genera mayor ansiedad y genera un problema aún mayor. Entonces, desde el punto de vista del humanismo existencial, o de las teorías psicológicas existencialistas, que son hartas, o de la teoría de la Gestalt, ya, como en el caso de Fritz Perls, entre otros, tenemos mucho estas cuestiones existencialistas, ¿ya? Esta idea del hacerse cargo, esta idea del vivir el presente. Por otro lado, tenemos el psicoanálisis, que también, como lo dijimos anteriormente, Freud fue uno de los primeros que se preocupaba de la muerte, ¿ya? Se definió acá un concepto que es la pulsión de muerte, que es esta ficción irreductible de la propia mortalidad. Y esta ficción irreductible de esta mortalidad no tiene que ver necesariamente con ideaciones suicidas, sino también tiene que ver con autoboicoteos, ¿ya? Sino que también tiene que ver con, y muy parecido a lo anterior, ¿ya? Con poner trabas a nuestros propios logros, con poner trabas a nuestras propias relaciones, con poner trabas a nuestra propia vida. ¿Para qué? Para no vivirla bien,
Y eso también tiene que ver con una pulsión de muerte, y eso se encuentra en el inconsciente. Entonces, del psicoanálisis tenemos que sacar eso del inconsciente, volverlo consciente y tratar de hacernos cargo al respecto, ¿ya? Tratar de buscar la forma de hacerse cargo de aquello, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista del psicoanálisis, los temores superficiales de la muerte, porque para el psicoanálisis estos temores sobre la muerte son más bien superficiales, pero que tienen a la base indicios de conflicto inconsciente. Son conflictos no resueltos al final del día. ¿Ya? Son conflictos no resueltos. Por otro lado, tenemos también que las teorías de sistema, el constructivismo, se refiere muchas veces a la muerte, pero se refiere a la muerte como una entropía, ya como lo decía anteriormente. Se refiere a la entropía, a la disgregación, ¿ya? Cuando un sistema, por ejemplo, un sistema familiar se separa, hablamos de entropía, porque todo sistema tiende a buscar la entropía, ¿ya? Y es muy heideggeriana desde ese punto de vista. Todo sistema busca la muerte, ¿ya? Pero aquí es donde se ve la otra parte, que es el apoyo familiar, y también se tiene este reconocimiento ante la muerte del otro, ya no solamente la propia, desde el punto de vista de los sistemas. Aquí es donde existe la pérdida ambigua, la famosa pérdida ambigua, que es realmente complicada, sobre todo para aquellas personas que están, que tienen un componente de la familia ya con casos de muerte cerebral o con casos de demencia, que son casos en donde la persona, ser querido que está pasando eh, por esta etapa, ya está, pero al mismo tiempo no está. Entonces la familia, más que sentir que lo va a perder, no sabe si lo está perdiendo o si está acá. Y eso se da, y esa ambigüedad genera una suerte de doble vínculo, y eso hace que todo el concepto y todo el constructo familiar termine enfermándose. Ya, entonces acá tenemos por primera vez un concepto en donde se aborda a todo el sistema familiar dentro de la temática de la muerte. Y por último, para entender algunos conceptos para el abordaje, que hacia dónde pueden ir las preguntas, hacia dónde se menciona ya que podemos llegar, hacia dónde queremos o por dónde podemos partir si es que queremos tomar esta área en algún momento. Primero, entender que la muerte es una inevitabilidad, ¿ya? Entender que es inevitable llegar acá, entender de que no puede ser un tabú. Eso es importantísimo, porque realmente no es algo de lo que escapemos. Entonces, el hecho de que sea un tabú hace que lo veamos más como algo negativo, más que como una etapa propia del ciclo de la vida. Entonces, acá siempre tenemos o siempre conceptualizamos la muerte como una prueba, como un castigo, como un fin o como una separación, ¿ya? Pero resulta que es algo a lo que nadie quiere llegar, pero que todos sabemos que vamos a llegar. Y es ahí donde se genera realmente el problema psicológico, porque estamos llegando hacia un castigo inevitable, hacia un castigo que no podemos controlar. Entonces, bueno, Tomás Sábado decía, no es posible tener miedo a la muerte, pero sí ansia ante ella, porque realmente no conocemos la muerte. Pero resulta que nos ponemos ansiosos, porque resulta que estamos llegando a una etapa final de la cual desconocemos todo. Y realmente el miedo quizás por lo mismo no puede no ser a la muerte, sino a lo desconocido que esto tiene, ¿ya? Y bueno, me recuerdan de repente, hay cosas que se me vienen a la mente, ¿ya? Como por ejemplo esta parte del poema de Pablo Neruda, que menciona cuando la mano color de arcilla se convierte en arcilla. En realidad se refiere a que es algo no solamente inevitable, sino que prácticamente pertenecemos ahí, pertenecemos a la misma materia de la cual en la cual vamos a terminar, ¿ya? Siempre pertenecimos ahí, desde cierto punto de vista. Y esta era también una forma de expresar esa misma ansiedad. Entonces, por un lado, es esta inevitabilidad, vale la pena hacerla consciente, ¿ya? Pero al momento de hacerla consciente, hay que ver cuál es el problema realmente con esta muerte, ¿ya? Porque la muerte siempre va a ser un problema, ya naturalmente, de forma consciente o inconsciente, pero no siempre es el problema, ¿ya? Muchas veces hay muchos pacientes que no ven a la muerte necesariamente, ¿ya? Como el concepto que le está arruinando la vida,
sino más bien es lo que la muerte conlleva para su familia, lo que la muerte conlleva para sus seres queridos, lo que la muerte conlleva para sí mismo. Ya esa idea de las metas no cumplidas, esta idea de las responsabilidades, esos son los problemas latentes, ¿ya? Y muchas veces el resolver estos problemas latentes puede aliviar y mejorar de forma incluso sorpresiva, ya la calidad de vida. Esta escena yo la saqué de una película, ya que es Insidious, no sé si la han visto, que es una película de terror. ¿Yo por qué la puse? Porque resulta que es de este tipo de película en donde no sé si suerte de demonio que ponen atrás, ya que está acá atrás del personaje, realmente la tensión y la ansiedad que a mí me producía esta película terminó cuando yo vi a este personaje, cuando ya la película salía. Y ya después para mí se transformó en una película de acción, ¿ya? Porque derechamente ya había un cierto control sobre el fenómeno. Ya ciertamente no era el concepto que me podía matar, lo mismo porque es el concepto en realidad que usan todas las películas de terror, la muerte, ¿ya? Pero ya cuando está ahí, cuando ya adquiere una personificación, cuando ya adquiere una causa, cuando adquiere una forma, cuando adquiere un constructo en mi ser, es bastante más fácil poder hacerse cargo de él. Entonces, por eso también tiene que ver con la conciencia del problema, pero también en entender cuál es realmente el problema, ¿ya? Entonces, encontrar el problema latente es el primer paso para el abordaje psicológico, al igual que en cualquier otra terapia, ¿ya? Se habla mucho del diagnóstico superficial, pero también del diagnóstico latente, que vendría siendo en realidad la real causa y hacia lo que realmente como psicólogos tenemos que nosotros enfocarnos. Porque muchas veces, sí, me ocurre muchísimas veces, ya que el problema real no es el que nos dice el paciente por primera vez, sino que siempre hay algo que está a la base. Y bueno, desde ahí nosotros ponemos énfasis en la calidad de vida, ¿ya? La calidad de vida es lo primordial. Desde el punto de vista psicológico es lo primordial, ¿ya? Más que ver el tema, porque el sistema paliativo puede ser visto por quienes estudian la parte médica, por quienes estudian lo biológico y lo fisiológico. Pero cuando hablamos de una transición hacia la muerte, estamos hablando de un tema existencial psicológico. Y en estos casos, para mantenerlo, podemos empezar por mantener la calidad de vida, ¿ya? Y tenemos que poner atención, y esto fui un poco más, lo profundicé un poco más en su momento en la charla de demencia, pero es algo a lo que hay que poner siempre atención, que son las actividades de la vida diaria, ¿ya? Las actividades básicas, ya, por ejemplo, no sé, puede ir al baño solo, ya, puede hacer sus necesidades básicas solo, puede hacer su cama solo, luego las instrumentales, puede ir a comprar, esta persona puede sacar cuentas todavía, ya, puede mantener ciertas actividades mentales, o puede, no sé, esta persona puede todavía hacer muebles si es que ha sido carpintero toda su vida. Y por último, las avanzadas, puede mantener relaciones sociales, puede seguir estudiando, ¿ya? Puede hacer algún esfuerzo cognitivo de mayor dificultad. Estas actividades de la vida diaria hay que poner especial énfasis y especial atención, porque en realidad manteniendo estas podemos mantener una calidad de vida bastante más plausible en la persona cuando va en este camino hacia la muerte. Y muchas veces mantener y poner ojo en estas actividades de la vida diaria puede hacer que por sí sola ya mejore mucho la ansiedad ante la muerte, ya Y además, puede muy bien mitigarlo, decías, ¿sí? y además, como muy bien decías al principio, el tema del ser inútil, del tener una tarea o varias tareas dentro de la... Disculpen, por sí. Sí, El tener una tarea dentro de la familia, dentro de la casa, tener tareas más bien de, no sé, de limpieza, de la incorporación a rutinas que para ellos o para en general las personas que están cercanas a la muerte presenta un aumento de la calidad de vida para, para cuando las tienen presentes. El tener el tener alguna responsabilidad también implica
que, que aumente su autoestima, aumente sus ganas de poder aportar y de seguir aportando dentro del núcleo familiar también. Así es. Y eso en general puede hacer que la persona, para empezar, piense menos en el objeto que le produce ansiedad, pero más que una distracción, sino que sienta que su proceso es mucho mejor al final del día. Eso es lo que nosotros buscamos muchas veces. Cuando se habla de mitigar las consecuencias psicológicas que puede llevar una muerte futura, estamos hablando de mejorar la calidad de vida de esa persona y, y por lo mismo, lo que acaba de decir Daniel es fundamental, mantenerla en ciertas actividades, ¿ya? Pero hacer que esa persona mantenga esas actividades y también que esa persona pueda cumplir sus últimos deseos en muchos casos, dependiendo por supuesto de los deseos, ver la plausibilidad de esto, ¿ya? Puede hacer que mejore bastante su situación. Porque en realidad muchas veces lo que está a la base son estos deseos o estos sentimientos de utilidad, de inutilidad o estas inquietudes, ¿ya? Sobre todo casos de cuidadores que están cuidando a otra persona, ¿ya? Por ejemplo, no sé, una madre que tiene un niño muy pequeño y que le dicen que va a morir. Realmente el gran problema acá muchas veces no es la muerte, sino qué es lo que va a pasar con mi hijo, ¿ya? Entonces, hacia esto es donde tenemos que avanzar, ahí es donde tenemos que saber poner el foco. Muchas veces los problemas como estos no van en torno al concepto mismo de la muerte que es gigante, sino en dónde estamos poniendo el foco realmente. Y por último, bueno, hablar un poco sobre el tema del duelo también, porque las familias están en constante duelo incluso antes de que el paciente muera, ¿ya? Cuando hablamos del sistema familiar, una familia siempre está difícilmente preparada para un duelo. Tenemos estas etapas del duelo, ya que son 5, en donde está la negación, la ira, la negociación consigo mismo, ya, la depresión y luego la aceptación. Estas etapas son como bien, por así decirlo, como esquemáticas, pero lo que me interesa acá dar a entender de que en este proceso hay un proceso de duelo del propio paciente, ¿ya? Y hay un proceso de la familia antes y después de la muerte misma del sujeto. Y acá es donde retomo un poco la figura de Cerati, que para muchos fue una pérdida ambigua, ¿ya? Porque él estaba con muerte cerebral y la gente vivió el duelo antes y después, ¿ya? Sin embargo, Cerati probablemente estaba muerto desde el momento en que le diagnosticaron esa muerte cerebral, más allá de que estuviera en estado vegetativo. Entonces ahí es donde también hay que poner el foco, porque resulta que un duelo no superado, tanto en la persona, tanto en un ser querido en particular, por ejemplo, una viuda, ya un viudo, o los hijos, ya, o el resto de la familia, puede generar otro tipo de trastornos mentales o de comorbilidades con otros aspectos que es bastante más complicado de superar si es que ya se dieron. Entonces, el manejo del paciente psicológicamente, el manejo de la familia, ¿ya? Antes y después de que este suceso ocurra, como el suceso de la muerte, es fundamental. Es fundamental para prevenir otro tipo eh, de consecuencias. Entonces, como últimas consideraciones, ¿ya? La muerte es inevitable, ¿ya? Pero concientizarla puede hacer que se pierda también la ansiedad. Menos tabú es parte de la vida, ¿ya? Acá hay una frase que a mí me gusta mucho, de un libro que a mí me gusta mucho, que dice: aférrate al pasado o al futuro, ¿ya? Porque estaba hablando más o menos de lo mismo, de manera que no tengas que preocuparte del presente. Este es una frase muy irónica, ¿ya? Porque de hecho el libro completo es irónico, que de hecho fue escrito por Václavic, que se llama El arte de amargarse la vida. Entonces el autor te dice: si tú realmente quieres amargarte la vida, ¿ya? El mejor consejo es que te aferres al pasado o al futuro, de tal forma en que no cumplas ninguna meta, en que no tengas que preocuparte por nada. De esa forma vas a vivir amargado, ¿ya? Y es una ironía que es muy entretenida de leer, la recomiendo, es un libro muy, muy corto,
y, y que realmente, si uno lo da vuelta, tiene muchos significados, ¿ya? De hecho, es interesante porque, bueno, además que el autor de por sí no le gustaba mucho la autoayuda, el libro de autoayuda que hizo fue precisamente para amargarse la vida, ¿ya? Una cosa en donde, como les digo, se pueden sacar muchas cosas de ese libro. En caso de pacientes oncológicos ya o pacientes con demencia, hay que prestar especial atención a las actividades de la vida diaria y hacia las metas existenciales del mismo. Otro caso que yo no abordé mucho más porque creo que podría dar para otro tipo de persona que sepa más de esto, ¿ya? Pero la meditación o la introspección como afrontamiento, ya que se hace mucho en las personas que creen en el budismo, por ejemplo, y son otras formas, ¿ya? Legítimas por lo demás, pero las cuales se puede presentar como una alternativa. Muchos terminan en ese camino, ya, y en general puede servirles. Conciencia de la muerte y el manejo de las estrategias como abordaje, por supuesto, va a disminuir la ansiedad, ¿ya? Hay que tener conciencia, hay que tratar de manejar qué es lo que realmente produce la ansiedad, y eso nos va a ayudar bastante. Y eso va a permitir al final del día una resignificación, que es lo que buscamos nosotros, una resignificación del concepto en sí de la muerte, evitar esta muerte como tabú. Bueno, referencias para aquellos que les guste un poco más lo bibliográfico. Estos son algunos ya de los que se usaron. Y muchas gracias.